Penúltima, ya estamos en la octava sesión de estos encuentros que han sido tan positivos para aprender sobre esta pastoral de sanación y liberación. Padre Javier, le damos la palabra y también le rogamos que inicie con una oración para que el Espíritu Santo nos asista. Sí, nos encomendamos al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y seremos recreados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y confiamos esta reunión, le pedimos a San Miguel que la proteja, que nos proteja a todos, y a San Gabriel que guarde las comunicaciones para que no haya ninguna dificultad. Nos encomendamos, por supuesto, a la Virgen Santísima y al Sagrado Corazón de Jesús, que es el patrono de la diócesis. Bueno, pues como venimos diciendo, en esta penúltima de las charlas, en estas dos últimas charlas, vamos a centrarnos en temas organizativos. No son cuestiones menores, porque a la hora de la práctica, pues se puede malograr un proceso o un ministerio de liberación o un proceso de liberación concreto por no tener en cuenta distintas pautas de prudencia que conviene pues siempre respetar. Hay en ocasiones, pues los obispos me han preguntado, recuerdo pues concretamente hace 2 años cuando estuve en Santo Domingo de los Colorados, y el último día de la semana, por la mañana, pues se dedicó a un encuentro con los obispos del país, porque el Papa recientemente había enviado una carta a todos los obispos del mundo pidiendo que por favor pues que instituyeran, que en todas las diócesis instituyeran el exorcista para que la gente pudiera ser atendida, ¿no? Y pues había un gran interés, ¿no? Y entonces pues digo que en muchas ocasiones pues me preguntan, bueno, ¿qué se puede hacer para poner en marcha un ministerio como este, que es un ministerio pues muy delicado? Y bueno, pues entonces yo lo primero que creo que hay que tener presente es considerar cuál ha sido la raíz de su abandono. Esta pastoral pues se ha ido descuidando por la falta de vitalidad espiritual en la iglesia que se deriva en Europa cuando se convierte en una iglesia estatal. Entonces ya no hace falta hacer milagros ni expulsar demonios, como hemos escuchado estos últimos días en el Evangelio, ¿no? Donde el Señor pues anunciaba precisamente eso, que era la verificación del reino de Dios, de que la victoria sobre Satanás con esas curaciones milagrosas y con esos exorcismos que realizaba y que luego mandó realizar a sus apóstoles cuando subió a los cielos, pues lo mismo. Fue la misma cosa. Entonces, si no vamos a la raíz, a que haya una auténtica pastoral cristiana evangélica, pues entonces no recuperaremos, cumpliremos el expediente, pero no iremos al modo como se debe ejercer este ministerio en la pastoral de la diócesis. Aquí no se improvisan las cosas. Si en una diócesis se pretende organizar este ministerio al margen de la vida pastoral diocesana, va a ser un fracaso estrepitoso.
Y no olvidemos que el principal responsable de esta pastoral es el obispo diocesano. Es decir, el exorcista nato es el señor obispo. Y entonces, pues, claro, es lo primero que hay que tener en cuenta. Los exorcistas, que el nombre, pues, están para colaborar con él, son sus colaboradores en esta misión de expulsar demonios. ¿Cuáles son los signos episcopales? Además de la cruz y del anillo del esposo de la diócesis, ¿no? De la iglesia, esa iglesia local, ¿no? La iglesia que es la iglesia real, la iglesia que vive en cada diócesis. Bueno, pues además de eso, el obispo tiene dos distintivos. Un gorro con dos cuernos, cuerno significa poder, que es la palabra, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y luego un báculo. Y el báculo es un bastón que acaba en forma de serpiente. Es la significación del poder que Cristo dio a su iglesia, la figura del obispo, para someter los demonios. No olvidemos eso. Por tanto, la labor exorcística no es una labor extraña, ajena a la labor no, es algo esencial. Y el obispo pues tiene que tenerlo muy claro, que él lo que lleva en la mano es el poder sobre el demonio. El poder, tiene agarrada la serpiente. Esto es muy... Y que todo su poder, por así decirlo, jerárquico, ese báculo, ¿no?, que sobre el resto de la diócesis, pues va a depender de que tenga sometido al demonio. Si no, pues nada. Entonces, hay que recuperar, lo que quiero decir es que lo primero es recuperar en la iglesia particular, en cada iglesia, ese método evangelizador que siguió Jesucristo. La sanación y la liberación eran cosa normal junto al anuncio del reino de Dios. Y es lo primero que hay que recuperar, la normalidad eclesial para el ejercicio de este ministerio. Es una cuestión de fidelidad a la tradición apostólica, y más en las actuales circunstancias en que hay una demanda increíble y que al respecto, porque al haberse extendido el diablo, pues la acción del diablo, pues hay mucha gente afectada y hay mucha gente que reclama ayuda, ¿no? Y eso pues debe urgirnos a promover esa sensibilidad en las comunidades parroquiales para que pueda haber los candidatos necesarios para ejercer este ministerio, el ministerio de liberación. Es decir, no cabe tener pues, un exorcista como una especie de apartado extraño, como un lobo estepario al margen. No. Es que toda la labor de la diócesis es anunciar el perdón de los pecados y es sanar, hacer milagros y expulsar demonios. Yo siempre digo que los papas, estos últimos, que han hablado de la nueva evangelización, desde Pablo VI, en su encíclica, pues sobre la nueva evangelización, los papas siempre han hablado de María como estrella de la nueva evangelización. Y claro, uno dice, vamos a ver, María, ¿qué es lo que está haciendo hoy, en estos momentos, en la Iglesia, cuando ella le ha pedido al Señor que la deje cobrar un protagonismo para ir a buscar a sus hijos, invitándolos a la conversión? En estos momentos, pues, delicadísimos de la historia de la Iglesia y de la humanidad. Pues la Virgen lo que ha hecho, estoy estos días acabando de escribir un libro y llevo 2 o 3 días con el tema de las apariciones recientes de la Virgen María, todas convergen en una llamada a la conversión, en un hacer milagros y en liberar. Yo les puedo asegurar, mire, he realizado decenas, miles de exorcismos. Bueno, pues les puedo asegurar que muchos, un porcentaje elevadísimo de la conclusión del proceso de liberación ha sido en un santuario mariano. La gente ha ido a visitar a la Virgen, ha ido a acudir
a su intercesión materna, a estos lugares donde ella ha querido aparecerse de manera especial, en San Nicolás, en Argentina, en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, en Cuapa, en Nicaragua, en Estados Unidos, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama la diócesis. Bueno, pues la Virgen ha querido aparecerse en determinados lugares. Y de las personas que he atendido pastoralmente en el ministerio de exorcístico, muchos se han liberado en Fátima, en Lourdes, en Medjugorje, yendo a estos santuarios donde la Virgen actúa como modelo, como pionera, como estrella de la nueva evangelización. ¿Cristo qué hizo? Anunciar el perdón de los pecados. ¿Qué hace la Virgen? Invitarnos a la conversión ante la inminencia de los acontecimientos que pueden suceder si no rezamos. Segundo, la Virgen, ¿Cristo qué hizo? Hacer milagros. ¿Qué hace la Virgen? Milagros, vamos, es su especialidad en todos estos santuarios. La cantidad de curaciones extraordinarias que se producen. Tercero, ¿qué hizo Jesucristo? Expulsar demonios. ¿Qué hace la Virgen en estos lugares donde se ha aparecido? Liberar a gente afectada, oprimida por los espíritus inmundos. Esta es mi experiencia, pues, pero reiteradísima, y por eso digo, hay que recuperar la normalidad eclesial de estos ministerios de sanación y de liberación. Hay mucho que cambiar, no cabe seguir evitando tocar el tema en los seminarios, el tema de la liberación y la sanación en los seminarios, en las reuniones de sacerdotes. Es como un tabú, no se habla, incluso no se comunica al resto de la diócesis quiénes son los exorcistas. Me acuerdo cuando en Madrid se nombraron 8, pues no se comunicaron las vicarías, salvo alguna excepción, no se comunicaron quiénes eran. Claro, la gente pues no sabía quién era en fin, o que pase, por ejemplo, como escuché en una reunión arciprestal que tocaba hablar de la pastoral de la salud y entonces hubo una persona que intervino y dijo, oye, pues con los enfermos hacemos de todo menos imponerle las manos para sanarlos, como hacía Jesucristo y como encargó realizar a sus discípulos. Y el que daba la charla, pues se quedó verdaderamente impresionado, porque es verdad, porque hacemos muchas cosas con los enfermos, la pastoral. Yo estoy metido en la pastoral sanitaria por las mañanas como capellán de un hospital. Pues eso, es importante imponer las manos, pedir a Dios. O sea, la enfermedad hay que atacarla biológicamente, con la medicación que sea necesaria. Psicológicamente, con la atención, la terapia que pueda necesitar la persona. Y además, espiritualmente, con el ministerio de sanación, con la oración de intercesión, imponiendo las manos, ¿no? Bueno, pues eso es algo básico. Una cosa es que haya que vivir con discreción, que garantizar la privacidad del ejercicio de este ministerio, igual que la confesión, que hay que hacerlo con discreción, pero para no darle protagonismo a los diablos, en el caso del ministerio exorcístico. Y otra cosa es que se esconda este ministerio. No, esto no puede ser. El sacramento de la penitencia exige sigilo, pero se celebra de una manera normal en la iglesia. Es algo pues normal. Y yo me acuerdo, una vez vino un obispo auxiliar por mi parroquia, una de las parroquias que he estado recientemente, en la que estaba ejerciendo en ella el ministerio exorcístico. Y entonces el otro sacerdote de la parroquia pues le dijo al obispo, hombre, estoy preocupado porque, claro, esto de tener aquí los exorcismos, pues hay gente que se pone nerviosa, ¿cómo no se podría hacer en otro sitio? Y entonces el obispo, que ahora es el obispo de Segovia, le dijo, pero vamos a ver, ¿dónde quieres que se haga? Esto forma parte de la pastoral ordinaria de la iglesia. Esto no es una cosa que haya que esconder.
Una cosa es que la gente no tiene por qué saber quién viene o quién va, y otra cosa es que se esconda y que no, hay que recuperar esa normalidad si queremos pues que el ministerio pues realmente integrarlo y que funcione, ¿no? Además, hay que dotar el ministerio de liberación, el ministerio exorcístico, de una infraestructura. Parece que es una bobada, pero es muy importante. En medios, en formación, en personas. O sea, por eso, claro, este ministerio no se puede ejercer sin apoyo de la diócesis. No basta cubrir el expediente bueno, pues de que se ha nombrado una persona, sino se ponen una serie de medidas. Primero, descargar al exorcista pastoralmente para que pueda dedicar el tiempo necesario. O sea, esto es básico. Al mismo tiempo, procurando que el exorcista mantenga en cierta medida la pastoral normal, para que no se convierta este ejercicio, este ministerio, en algo que lo absorba de una manera que pueda afectarle, ¿no? Pero o sea, siempre el compatibilizarlo con alguna labor pastoral más corriente, más común, pues eso es conveniente para el exorcista. Pero hay que facilitarle, hay que descargarlo pastoralmente para que pueda dedicarle el tiempo necesario. Entonces, pues luego hay que facilitarle la formación inicial, que pueda estar en contacto. A ver qué ha pasado. Ya se silenció, padre, siga nomás. Seguimos. La formación inicial, que esté en contacto el exorcista con sus colegas más cercanos, porque esto le va a enriquecer mucho y van a cambiar, intercambiar experiencias, ¿no? Luego, proveerle del apoyo de personas aptas para acompañarle en las oraciones, porque el exorcista no siempre va a tener las personas que hay que en la diócesis, pues a través de los distintos arciprestados, a través de las vicarías, buscar personas que estén preparadas, que puedan colaborar con el exorcista en el ejercicio de este ministerio, cosa que no es fácil, porque como veremos, para ser auxiliar de este ministerio hay que cumplir unos determinados requisitos. Y entonces, pues eso hay que facilitarlo. Luego, hace falta un lugar donde se pueda atender a los pacientes con la necesaria discreción, un lugar donde se les pueda atender adecuadamente, con piedad, porque esté el Señor en una capilla, o lo que sea, o un lugar pues, que esté suficientemente insonorizado para que no cause pues, perturbación al vecindario. Es decir, todo eso pues hay que cuidarlo. Y entonces, si no hay conciencia de la necesidad de este ministerio, pues no se buscará los instrumentos, los recursos que son necesarios para ejercerlo bien. Entonces, pues yo me acuerdo cuando me nombraron en Madrid, había estado ejerciéndolo en Córdoba y me nombraron luego en Madrid, y entonces consulté con mi confesor, que era un sacerdote, que había sido vicario en la diócesis, un hombre experimentado y docto. Eso le consulté sobre la oportunidad de aceptar ese encargo del obispo. Y entonces la respuesta es que fue inmediata y certera, como vi luego después. Le dijo, mira, Javier, si os van a apoyar y os van a dar formación, acepta el encargo. Pero si va a ser para cubrir un expediente, no aceptes. O sea, tú pregunta, ¿qué ayuda, qué apoyo vais a tener? Si ves que, bueno, que esto es un poco cumplir un expediente, cubrir un expediente, pues di que no te sientes en condiciones, porque, y es que, claro, él tenía la experiencia, por lo que había sucedido en la diócesis anteriormente, de que, pues, el anterior exorcista que había estado un poco abandonado,
por parte del presbiterio y entonces acabó perturbándose. Y por eso me decía el sacerdote pues me decía esto, que no se me ocurriera aceptar si no íbamos a tener el apoyo adecuado. Porque, vamos a ver, si un exorcista está abandonado, es un exorcista perdido en muy poco tiempo. Porque de eso se va a encargar el demonio. El demonio no tolera que lo combatan de manera frontal y por eso pues al que va a ir a por él. Yo les podría contar casos de los colegas que he tenido en Madrid, en otros sitios, y cómo pues, se han producido decepciones, gente atemorizada, gente que se puso enferma, alguno incluso que contrajo un cáncer y murió en poco tiempo, personas confundidas, sacerdotes confundidos, que caen en errores, que pueden perjudicar a la gente, algunos errores de bulto, ¿no? Sacerdotes que han dejado el ministerio exorcístico por muy angustiados, otros que han tenido que ser relevados, algunos sacerdotes que han dejado el sacerdocio, han dejado el ministerio sacerdotal. Y es que, bueno, pues es un tema muy delicado. También el propio obispo pues tiene que mirar que se cumplan las condiciones que dice el ritual para nombrar un exorcista, que tienes una persona madura, tienes una persona emocionalmente, tienes una persona espiritualmente con sustancia, con vida espiritual. Tienes una persona moralmente recta, tienes una persona intelectualmente preparada. Y luego hace falta que tenga, que no basta unas charlas teóricas, sino el acompañamiento, una formación, como pasa en todas las profesiones, que hasta que se adquiere el oficio hace falta un acompañamiento. Dice, pues muy bien, hay que darle, tiene que tener los conocimientos de antropología teológica, de liturgia, de la canonística, pero hace falta, dice, que adquiera la experiencia de sacerdotes versados en ciencia y madura experiencia por un largo tiempo de ejercicio del ministerio, dice el ritual. Entonces, que puedan enseñar, continúa diciendo, los prenotanda, el último punto de los prenotanda, el mejor modo de obrar, de hablar, de interrogar y de juzgar durante estas oraciones. Ahora, recientemente, la Asociación Internacional de Exorcistas han publicado pues, unas sugerencias que están muy bien, que hablan de eso, de modos, advertencias sobre modos de obrar, de hablar, de interrogar, de juzgar, experiencias que se han ido adquiriendo de muchos sacerdotes y que pues, los han publicado hace unos meses y que yo recomiendo, se han editado en Argentina. El libro en español y bueno, lo recomiendo porque que eso no quita el que haya que contar con el acompañamiento de un exorcista probado. Eso es eso es imprescindible. Pero luego hace falta también estas otras cosas que ayudan. Pues, hombre, yo me acuerdo cuando dejé el ministerio, el obispo me pidió pues, que formara a los exorcistas. Entonces vi que había una laguna, que había vademecum para exorcistas, o sea, una serie de un prontuario de recomendaciones. Si pasa esto, haz esta oración. Si te encuentras tal problema, haz esta otra oración. Y así, pues, hay pues, cosas muy prácticas, muy interesantes. Hay uno, sobre todo, del siglo XVII, de Benito Remigio Noidens, que es práctica pastoral para exorcistas o algo así, se titula, que es formidable, ¿no? Y que está muy bien. Hay libros de experiencias de muchos exorcistas que han ejercido el ministerio durante tiempo, pero no había ningún manual. Es decir, un manual que explique desde la doctrina católica cierta que todos los fenómenos que nos podemos encontrar
en este mundo y cómo acometerlos, ¿no? Entonces, que es la razón por la cual escribí lo de las 6 puertas, ¿no? Precisamente con esa, la necesidad de formar al exorcista. Luego, por otra parte, tampoco basta que el exorcista esté formado, que cuente con un equipo de apoyo, con un lugar adecuado, si no hay en la diócesis la cantidad de exorcistas necesaria. Habrá diócesis que baste con uno, pero en la mayoría, pues la falta, teniendo en cuenta la demanda que hay hoy día, pues hace falta más. ¿Por qué? Pues porque se pueda atender a los afectados con la periodicidad aconsejable. Uno de los problemas que yo me encuentro más frecuentemente es de gente por todo el mundo que a lo mejor han visto alguna charla o algún vídeo de mi canal Tiempo de Respuestas o alguna cosa y que me escriben diciendo que se puede hacer para ser atendido con periodicidad. A lo mejor lo ven cada mes, cada 2 meses. Y claro, esto es como el que se toma un antibiótico. Si no tomas la dosis adecuada, diaria, pues no sirve. Pues un antibiótico que hay que tomar 3 dosis al día, pues si no se toman, ya, pues una cada 2 días o cada 3 días, pues ya no te sirve. Ya no te sirve. Y esto pasa en el ministerio exorcístico. Según el problema, hace falta una periodicidad. Y eso es imposible si el exorcista está desbordado, porque no llega. Y entonces, bueno, pues a lo mejor consigue atender cada 30 días o cada mes y medio a las personas. Y eso pues es una pena porque la gente sufre mucho. Entonces hay que mirar cómo es la demanda. Yo me acuerdo cuando el cardenal Rouco, arzobispo de Madrid anterior, pues nombró 8 exorcistas de golpe, le preguntaron, pero vamos a ver, ¿usted por qué ha nombrado 8? Dice, porque era tal cantidad el número de cartas que mensualmente tenía encima de mi mesa de trabajo en relación a este tema, que vi que era necesario que hubiera los exorcistas, uno por cada vicaría, en Madrid hay 8 vicarías, pues uno por cada vicaría, para que pudiera la gente encontrar la atención adecuada. O sea, esto hay que mirar y esto es importante. Luego también, oye, el exorcista se tiene que ir de ejercicios espirituales y eso no significa que deje sin atención a la gente o se tiene que ausentar por motivos pastorales, por vacaciones. Y entonces, pues este tipo de pacientes son de urgencia. Estos no son que dicen, bueno, venga usted dentro de 3 meses, que ya, no, mire usted, es que me acaban de descubrir un cáncer. Me acuerdo cuando me descubrieron el año pasado, por estas fechas, bueno, en el mes de septiembre, me descubrieron un cáncer bastante fuerte. Pues claro, todo lo que me venían tratando de una cuestión intestinal, como la que ha padecido el Papa estos días, pues todo eso pasó a un segundo plano. Si esto no corre prisa. Lo otro, muchísima. Entonces, pues intervinieron enseguida, porque ellos saben que determinados tipos de cánceres, pues si no se agarran a tiempo, pues puede ser un drama, puede costarle la vida al paciente, ¿no? Pues esto es lo mismo. Hace falta y claro, por el hecho de que un exorcista se vaya, pues hay que decirle al señor obispo que no llego, señor obispo que no atiendo a la gente que hay, señor obispo que hace falta, pues cuando para repartirse el trabajo, para apoyarnos, y para contar con... Luego también habrá que contar con lo que llamaremos el próximo día los primeros auxilios, ¿no? Que es que los sacerdotes o los diáconos que están en contacto con la persona le presten también unas ayudas que pueden en determinados momentos suplir la falta de exorcista, pero no por mucho tiempo. Entonces, pues esto es algo pues que es importante, el que haya el número de exorcistas adecuado a la demanda local, a la demanda diocesana, pues porque una tarea tan desgastante pues requiere pues que estar el número suficiente para que la persona, pues el exorcista, no se ponga enfermo, ¿no? Ahora, claro, si uno no cree en la existencia del demonio o si uno todo lo atribuye a trastornos psicológicos, ¿cómo se va a sentir
sensible ante estos problemas, ante estas personas que son las que más sufren. Hablamos de misericordia y se nos llena la boca de hablar de la misericordia, y misericordia significa miser cor, corazón sensible a la miseria ajena. Y cuando nos encontramos a las personas que sufren las mayores crueldades, porque es de los seres más crueles que existen en la creación, que son los diablos, pues hombre, no las podemos dejar desatendidas, ¿no? Entonces, pues eso, hace falta nombrar y además que estén integrados dentro de la diócesis para que no suceda, como decía el padre Amor, que el exorcista se convierta en una especie de lobo estepario que desarrolla una labor totalmente incomprendida, incluso denostada, diciendo que esto no existe, una labor pues muy desconocida y que hace que muchas veces en las parroquias se encuentran con problemas y como no saben que eso es algo que se está atendiendo, que hay un exorcista o dos, y que o los que sean, y se está atendiendo a la gente en ese sentido, pues ni se les ocurre enviarlos a ellos, ¿no? Entonces, pues esto es fundamental. Sin el apoyo del resto del presbiterio diocesano, un exorcista no puede funcionar, porque se colapsa, se pone enfermo, se perturba o lo que sea. Ya se encargará el diablo de atacar, porque una de las cosas que más nos protegen pues es el acompañamiento. El acompañamiento. Luego, además, esta necesidad de integración, también hay que tener en cuenta que hay otro factor que hace que sea totalmente imprescindible. Y es lo siguiente. Si el afectado no está siendo acompañado en la parroquia, por algún ministro ordenado, y no está integrado en una comunidad eclesial, que puede ser una parroquia, que puede ser un movimiento, que puede ser lo que sea, pues si no se da ese acompañamiento, pues tampoco se puede ejercer este ministerio adecuadamente. Porque, vamos a ver, el afectado tiene que venir acompañado de un ministro, que lo conozca, que haya realizado un discernimiento previo, que de esa manera se eviten pérdidas de tiempo, que pueda aportar datos significativos que a lo mejor el propio interesado no es capaz de valorar, no es capaz de darse cuenta. Y luego, porque para tratar afecciones preternaturales de gravedad menor, que no es que por eso sean menos molestas, pero bastaría que un sacerdote o diácono cercano al paciente fuera que quien vaya realizándole oraciones de sanación y de liberación, haciéndole un acompañamiento espiritual, fortaleciendo su vida espiritual, bajo la supervisión del exorcista. Porque eso sí, el exorcista es el especialista que orientará al diácono, al sacerdote, es decir, al párroco, decir, oye, mira, esto puedes hacer esto, puedes hacer esto otro, cosas que puede hacer cualquier ministro ordenado y que no tiene por qué hacer todo, dejárselo al exorcista. ¿No? Los llamados primeros auxilios, de los que hablaremos el próximo día. Y claro, si este ministerio no está integrado, si lo normal no es, vamos a ver, que si lo normal es en una diócesis, es que te llamen a ti directamente, y oiga, que tengo un problema y quiero que usted me atienda, pues no, señor, quien tiene que llamarte es el cura o el diácono. Quien tiene que llamarte es el ministro que acompañe a esa persona y que venga con él y que se implique, porque es la manera de que el exorcista llegue a todo lo que tiene que llegar y no se pierda en cuestiones que puede hacer otra persona. Hay que rentabilizar, esto es el principio de subsidiariedad, que es básico siempre en la estructura de la Iglesia, que lo que puede hacer la persona de a pie no lo haga un superior, que lo que puede hacer en los primeros auxilios no haga falta recurrir al especialista, que sí, que el especialista supervisará, pero hay multitud de cosas que se pueden hacer en las parroquias, en las comunidades eclesiales. Por otra parte, no olvidemos que es clave para la maduración espiritual del afectado, es fundamental que haya
que haya un crecimiento. Y esto requiere un acompañamiento espiritual. Y como tenga que ser el exorcista, el consejero espiritual de cada afectado, estamos apañados. ¿Por qué no? Porque si la persona tiene que venir y contarle toda una serie de cuestiones que puede haber resuelto perfectamente en su parroquia, que no. Además es la manera de integrarla en una. A veces estas personas que vienen son personas que estaban alejadas de la Iglesia y que con motivo de estos problemas se acercan. Entonces, si uno las une al exorcista, pero no las vincula con su parroquia, hemos hecho un pan con unas tortas, porque es muy mal negocio, porque en cuanto esa persona empiece a liberarse, pues desconectará de nuevo con la Iglesia, mientras que si se vincula, se integra con motivo de eso, se integra en la Iglesia, pues esa persona ya prosigue su camino, cosa que es básico, porque si una persona cuida su vida espiritual, su práctica religiosa, pero en cuanto se ve mejor, vuelve a descuidar su práctica religiosa, lo que le va a suceder es lo que dice el Evangelio de Lucas, que el demonio se ha ido y va vagando por lugares inhóspitos pensando en que quiere regresar al sitio donde estaba y vuelve. Y si encuentra la puerta abierta, y esa puerta abierta es que la persona se ha vuelto a abandonar espiritualmente, entra y el final fue peor que el principio. O sea que es importantísimo pues que el ministerio exorcístico esté totalmente integrado dentro de la pastoral ordinaria de la Iglesia y que la comunicación con los responsables de las parroquias sea total y que cuando hay un problema sea el afectado que venga acompañado por el ministro de la comunidad en la que le tiene que dar alimento y que tiene que acompañarlo y en la que tiene que integrarse. Entonces, pues, esto es importantísimo. La primera de las 6 puertas es, para cerrarlas, es el fortalecimiento espiritual. Y para eso no se puede si no hay un acompañamiento, una integración. Entonces, claro, también otro de los problemas que se plantea es que es cuando no hay esa sensibilidad en el presbiterio, cuando el exorcista está aislado, cuando el exorcista está desbordado, se ve ante la disyuntiva de limitarse a los poseídos y dejando a los demás sin atención o pues sobrecargándose de pacientes, como me he encontrado casos de gente que daba clases en el seminario, que atendía más de 50 casos exorcísticos y que atendía en un hospital o estaba en una parroquia. Una locura. Eso es para que fundirse al exorcista en muy pocos meses, porque ese ritmo no se soporta razonablemente. Entonces, pues, y lo que no cabe tampoco es lo que hacen algunos, que es decir, yo atiendo solo a los poseídos. Entonces viene una persona que está súper fastidiada, que le han echado un entierro, tal que le han arruinado la vida, que le han destrozado su matrimonio, que lo que sea, ¿no? Y entonces viene al sacerdote y le dice, tú no tienes nada, tú reza un Padre Nuestro, o tú ve a misa con más frecuencia, o reza el rosario. Claro que tiene que ir a misa y rezar el rosario, que todo eso es la primera puerta. Pero amigo, hay otras 5 más. Y en cada una de las 7 afecciones preternaturales hay que tener en cuenta esas 6 puertas. Hay que tener en cuenta el contacto con el ocultismo, los resentimientos que pueda tener el afectado, hay que tener en cuenta las maldiciones que le han podido echar o los hechizos, o un bebedizo que le han dado, que ha ingerido y que lo ha destrozado, o las heridas de seno materno o de contacto con personas tóxicas a lo largo de su vida, y hay que tener en cuenta las herencias de sus antepasados que haya podido heredar. Entonces, pues es fundamental que no dejar sin atención a las personas que no están poseídas. Que por supuesto, como he dicho hace un momento, ahí pueden colaborar mucho los
los sacerdotes y diáconos de la comunidad donde vive, donde está insertado o debería estar insertado la persona afectada. Pero, ojo, que el que puedan colaborar no significa que el exorcista no tenga que preocuparse y dirigir el proceso. Porque quien entiende de esos temas, pues es la persona que está acostumbrada y que es capaz, pues, de discernir y ver y dónde puede venir el problema y qué tipo de oraciones hay que hacer y qué hay que insistir en las oraciones de liberación que se hagan o qué tipo de oraciones de sanación conviene hacerle. O sea, todo eso hay que orientar. Entonces, cuando se le dice a los ministros, ellos encantados, pero es que no saben qué es lo que se puede hacer en determinados casos. Y ahí está el exorcista. Pero no para hacerlo él, sabiendo delegar, sabiendo contar con esa colaboración. Pero vuelvo a repetir, si el ministerio exorcístico no está integrado de esta manera en la pastoral ordinaria de la Iglesia, todo esto es imposible. Y al final todo colapsa y se producen, pues, situaciones, pues, dramáticas. Y desde luego que situaciones que son muy, muy duras, ¿no? y muy lamentables, ¿no? Luego, un siguiente punto que hay que tener en cuenta a la hora de organizar el ministerio exorcístico es el que la liberación hay que ejercerla apoyado por la oración de muchas personas y hay que ejercerla acompañado materialmente. A ver, este es un ministerio, como cualquier ministerio de intercesión, que no se puede ejercer estando aislado. Es una tarea que requiere mucha oración, mucha oración. Entonces hay que contar con monasterios de monjas, con grupos de personas piadosas, pues instituir algún grupo de oración, organizar una adoración eucarística para pedir específicamente por las personas afectadas, viviendo la discreción. O sea, nadie tiene por qué saber, pues como me acuerdo un exorcista que le mandaba WhatsApp a gente diciendo: pedid porque hoy a tal hora voy a atender un caso muy difícil. Claro, digo, le llamé inmediatamente, en cuanto me enteré, le dije: mira, te van a aparecer los de la televisión, esta amarillista, que como se enteren te aparecen seguro. Y los tienes en la puerta de tu parroquia para participar en el evento. Pues claro, eso no es peligroso, hay que ser muy discretos, pero que sean discretos y que no se puedan, porque esto es como el secreto de confesión, prácticamente, o sea, que es, no se puede revelar el nombre de las personas, no. Entonces, pues, hay que estar, pues eso, buscando estar siempre con el apoyo de oración. Segundo, estar acompañado físicamente. Esto es un punto distinto. Cualquier persona puede interceder, puede apoyar, puede participar en un grupo de oración por los que necesiten liberación. Pero no todo el mundo puede, ni mucho menos puede actuar, estar presente en una oración exorcística, en una oración de liberación, porque pues puede, si la persona no está fuerte, no está en condiciones, tiene puertas abiertas, el enemigo la va a atacar y va a ser peor el remedio que la enfermedad. El exorcista tiene que estar acompañado. Tiene que estar acompañado cuando es un menor de edad. Tiene que estar acompañado cuando es un adulto cuya madurez interior no se tiene garantizada. Tiene que estar acompañado cuando es un poseído, que puede perder la conciencia. Hay poseídos que la pierden y otros que no. Pero los que incluso no pierden la conciencia sí pierden el control de sus cuerpos y, por tanto, pues hay que estar acompañados. Y los acompañantes tienen que ser los estrictamente imprescindibles, por aquello de respetar al máximo la privacidad del afectado. Me acuerdo de un exorcista que era neocatecumenal
que se puso a hacer las oraciones, le pidió a su comunidad que lo acompañara. Y aquello era un espectáculo, claro, una comunidad de 30 y pico personas, pues allí presentes en el y luego, claro, los efectos que se produjeron, claro, de terror de algunos, de afectación de otros, de tal, pero es que es un disparate, hay que mantener la privacidad. Entonces, cuanto menos personas estén presentes, mejor. Y además, pues porque siempre los que participan tienen que tener una cualidad, los auxiliares, que es la discreción. Además de ser personas con una madurez espiritual, además de ser personas que tengan salud física y psíquica, además tiene que ser gente súper, hiper, mega discreta. No se comenta nada. Si hay que comentar algo, se comenta con el sacerdote, no entre ellos. Ni se interviene durante la oración, ni uno participa. Yo me acuerdo de una persona que se lanzaba y que digo, oiga, ¿usted a dónde va? Y tuve que quitarla del ministerio porque, o sea, no. O sea, no tienen que ser súper discretos, orar y ya está. Y si tienen algo que sugerir, algo que decir, lo digan en privado al exorcista al acabar la oración, y si es muy urgente, pues le digan, padre, ¿puede usted salir un momentito? Se interrumpe, que sigan rezando los otros, se le hace la advertencia correspondiente y ya está. Pero siempre a solas y con total discreción. Pero el exorcista debe estar acompañado. Y debe estar acompañado para evitar difamaciones. Si hay testigos, se acabaron las calumnias y para evitar ocasiones de pecado, que de todo me he encontrado en estos años y que, pues, si el exorcista está acompañado, no le va a venir ninguna tentación por parte del enemigo de atacarlo en ningún sentido. Hay que proteger a las personas que participan en el exorcismo. Tiene que ser como la principal preocupación del exorcista, su equipo. Y, pues, claro, y protegerse él, claro. O sea que a veces basta con el acompañamiento de familiares o de allegados del paciente, pero hay que discernir si reúnen ellos las actitudes para estar presentes, porque pueden, por ejemplo, bloquear la oración porque haya una relación inadecuada, tóxica entre ellos, como yo me he encontrado, es decir, que fue hacer salir al familiar y empezar a poderse orar con mucha más tranquilidad y sin ese bloqueo que se estaba produciendo. O sea, es importante discernir si entre los familiares o allegados del paciente, que a lo mejor vienen para acompañar, sí están en condiciones. Son gente cristiana, son gente con una sólida vida espiritual, son gente fuerte, si son gente psíquica y físicamente, y de salud, en su salud, si no les va a atacar el enemigo, ¿no? Luego, el exorcista tiene que protegerse a sí mismo. Yo he visto casos en los que el exorcista ha sido imprudente y ha dejado que participara gente que nunca debía haber intervenido en una oración de exorcismo. Gente que le han hecho un daño tremendo. Y me acuerdo una vez que dos exorcistas le dijimos a otro que por favor queríamos hablar con la persona que le estaba acompañando y le hicimos ver que no era la persona adecuada, ¿no? Pero y el daño que había causado fue enorme. Claro, empezamos a enterarnos de que estaban pasando esto y lo otro, y entonces, pues, no, hay que mirar mucho. Uno tiene que proteger. Yo he visto cantidad de situaciones por haber permitido que estuviera presente de pronto una supuesta carismática que era una persona poseída, o que era una bruja, o sea, hay que tener un cuidado, porque no olvidemos, como dice 2 Corintios 11:14, el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz para causar estragos en los incautos. Entonces, pues eso es cuando yo comprendo, ¿no?, que muchas veces estamos muy necesitados de alguien que nos eche una mano, pero cuanto más urgencia sintamos, más prudencia hay que mantener en lo relativo a los auxiliares, a los ayudantes del ministerio, porque los efectos pueden ser terribles. Y luego, después de esto, la siguiente preocupación
es que ninguno de los que asisten pueda recibir ningún daño por parte de los inmundos, como por su presencia en estas oraciones. Por eso es tan importante lo que pone el ritual, la oración inicial, prohibiendo a los inmundos que dañan a los presentes, ni en su persona, ni en su fama, que vayan a decir de ellos cosas ocultas, ni en su salud. Esto, si está la persona confesada, no tiene que preocuparse, porque la confesión borra y hace que los inmundos no puedan atacar por ahí, ni dañarles en su salud, ni en sus familiares, ni en sus bienes. Y luego, lo que dice el ritual también, al terminar la oración, hay que sellar a todos los presentes con la sangre de Cristo para protegerlos y para que no puedan volver a atacarlos en lo sucesivo como represalia por haber ayudado en estas oraciones. Si se toman estas precauciones y los asistentes están confesados y no tienen puertas abiertas, no hay que tener miedo. Pues a veces me preguntan, ¿no?, sobre eso, es que a veces me da miedo a que el demonio vaya a dañarme físicamente o vaya a atacar mi fama, vaya a desvelar mis pecados, Si estás en gracia de Dios, si te has confesado de tus pecados, si estás y no vives una doble vida, ¿no? Si te confiesas mal, pues no es como si no te hubieras confesado. Si tienes salud, etcétera, no tienes que tener ningún miedo. Ahora, si hay puertas abiertas, pues entonces, pues eso, Entonces, hay que tener mucho cuidado en quienes están presentes en una oración de exorcismo. No se puede poner en primera línea una persona que no está preparada, porque le pueden dañar, pueden bloquear la oración, puede él recibir un daño, puede que esa persona no tenga las condiciones espirituales. Entonces, cuando una persona no se está seguro de que reúnan las condiciones adecuadas, que vayan a la capilla de al lado y que intercedan, pero no estén presentes en eso. Y luego, por supuesto, que las condiciones se den en el equipo de auxiliares del exorcista. Una intensa vida cristiana, gente equilibrada psíquicamente, gente sana físicamente y gente que no tenga las puertas abiertas. Y luego, como hemos dicho antes, gente que sea totalmente discreta, porque empezando por el propio exorcista, que no busque notoriedad y que ha de prohibir que se realice cualquier foto, cualquier grabación, porque eso no es un espectáculo, todo lo contrario, es decir, que a darle notoriedad al diablo, porque se publiquen imágenes de sus aspavientos, de sus cosas, eso es el peor servicio que se puede hacer al Señor y a la persona afectada. Luego por tanto, el propio exorcista tiene que abstenerse de comentarios indiscretos, ¿no? Entonces, y por supuesto, excluir absolutamente de su grupo de apoyo a cualquier persona que no se sienta en condiciones de guardar una absoluta reserva. Ahí no hay que comentar nada. Entonces, pues esto es una de las cosas que tiene que vigilar mucho el exorcista para que no se produzcan turbulencias en su ministerio. Como empiecen los comentarios a sus espaldas, como tal, eso puede ser nefasto. Luego hay otro detalle que conviene tener presente. La sanación se puede hacer colectivamente. Uno puede realizar una misa pidiendo por los enfermos y al acabar la misa, ya fuera, dice la sede romana, fuera, pues se puede interceder por los enfermos, imponerle las manos, etc. Y no importa que haya enfermos presentes, que haya varios, ¿no? No, todo lo contrario, la opción de... Sin embargo, la liberación ha de ejercerse siempre en particular. Un poseído no debe acudir a lugares donde hay otros poseídos, porque se producen interactuaciones entre sus respectivos diablos, con lo cual se monta un espectáculo que hay que evitarlo a toda costa por la privacidad, para que no se conozcan, guardar la buena fama
del afectado y por que no hay que darle protagonismo a los diablos, ¿no? Y luego además es que salen peor de lo que entraron, porque se refuerzan los diablos con esas interactuaciones. Un poseído es como una persona inmunodeprimida, que no puede arriesgarse a acudir a lugares contaminados donde se pueda contagiar fácilmente. Por tanto, salvo que se encuentra en una fase muy avanzada de sometimiento de sus demonios, no tiene que participar en otras oraciones de liberación o en celebraciones litúrgicas, por ejemplo, exposiciones del Santísimo, misas de sanación, que se prevé que podrían provocar manifestaciones de los inmundos. Y entonces, pues eso no se debe hacer. Siempre la liberación en solitario. Y por supuesto, no se puede utilizar a los afectados para discernir los demonios que pueda tener otro paciente. O sea, claro que las personas poseídas tienen una sensibilidad especial y entonces pueden detectar si este tiene algo o este tal, pero no se puede usar a la gente, porque van a absorber influencias del paciente, van a salir perjudicadas y no puede ser, no puede ser. Esto lo he visto, en todas las cosas que estoy comentando es experiencia de cosas que han sucedido y que no deben suceder bajo ningún concepto. La sanación se puede hacer en público, la liberación siempre privadamente. Hay que retirar a la persona, etcétera. Que uno está en un sitio público y no sé qué, se produce una persona que sale en una exposición santísima, un lugar mariano y saltan los demonios, hay que retirarla con mucho cariño, con mucha delicadeza y ya rezar por ella y liberarla aparte, en un lugar reservado donde no se monte espectáculo, no se le haga propaganda, no se aterrorice la gente. Pues claro, la gente no tiene experiencia, entonces, pues cuando ve estas manifestaciones, pues le produce mucho miedo, ¿no? Y son cuestiones desconocidas y entonces, pues les provoca mucho pánico, mucho miedo y eso, pues no, porque a los demonios no tenemos que tenerles miedo si estamos con el Señor. Son ellos los que tienen miedo a los cristianos, que viven coherentemente su bautismo. O sea, bueno, pues todo este tipo de cuestiones prácticas pues son, y luego también hay que tener presente, y por último, y con eso acabo, que en estas oraciones no debe nunca realizarse por parte de los laicos, de los auxiliares, imprecaciones a los demonios. En la sede romana, en la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el día de San Miguel, Gabriel y Rafael del año 1985, dirigió una carta a todos, firmada por el cardenal Ratzinger, que era el prefecto, a todos los obispos del mundo, diciendo que habían llegado a su conocimiento y que hay reuniones donde laicos hacían oraciones imprecativas, imperativas, mandarles: yo por el poder de la sangre de Jesús te ato, te amordazo, te ordeno, corto, tal. Todo eso no lo puede hacer un laico, está terminantemente prohibido en la Iglesia. Entonces, no, los laicos no hacen imprecaciones, no intervienen durante el exorcismo para mandar a los demonios. Lo que hacen es interceder, están orando, también el Señor, arrójalos, Virgen Santísima, échale una mano, ángel de la guarda, ayuda a esta persona, San Miguel, San Pío de Pietrelcina, San Juan Pablo II, Santa Teresa, Santa Rita, quien sea, ¿no? A quien uno le quiere invocar, se les pide que ellos intervengan, pero no hacen. O sea, las oraciones imperativas solo la pueden hacer los ministros ordenados. De ellas hay de dos tipos: las litúrgicas, que es el exorcismo mayor y el exorcismo menor, y las privadas, que se llaman oraciones de liberación. Esas oraciones litúrgicas, el exorcismo mayor, solo lo pueden hacer los exorcistas. Las oraciones litúrgicas del exorcismo menor las puede hacer cualquier diácono o cualquier sacerdote en el bautismo de una persona. Cualquiera está autorizado por la Iglesia. Y las oraciones de liberación, que son privadas, las puede hacer cualquier sacerdote y cualquier diácono. Lo que no puede hacer un laico es ese tipo de oraciones imperativas. No. Los laicos pueden hacer oraciones deprecativas, privadas,
no litúrgicas oficiales, ¿no? Porque sabéis que el exorcismo mayor tiene una expresión deprecativa, que es la que ha utilizado la Iglesia de Roma en su tradición, y otras oraciones imprecativas o imperativas, que es la que ha utilizado la Iglesia, la tradición hispano-galicana. O sea, en España y en Francia se hacían oraciones imprecativas. Entonces, en el ritual viene primero, se hace un exorcismo deprecativo y luego otro imprecativo. Bueno, pues ya digo, las oraciones imperativas no las pueden hacer laicos. Igual que, y con eso acabo, las imposiciones de manos en la Biblia, miramos el libro de los Números, el libro del Deuteronomio, como Moisés impone las manos a Josué, como Elías impone a Eliseo, como, o sea, hay la imposición de manos, es un gesto de autoridad, que en el pueblo de Dios tienen los ministros y los padres por ley natural sobre sus hijos, pero que no deben hacer los laicos, salvo que haya recibido un laico un acreditado carisma de sanación, y entonces pues pueda orar pidiendo eso. Pero salvo esos casos que son muy excepcionales, los laicos tienen que hacer oraciones de intercesión. Las manitas para arriba, digo siempre, no para abajo, que eso es los ministros. Las manos, imponiendo las manos, es de los ministros. A los laicos intercediendo. Esto es importante porque hay muchas costumbres que en la renovación carismática católica que vienen de la renovación carismática pentecostal, protestante, y que como ellos no tienen sacerdotes, no distinguen entre un laico y un ministro. Entonces les parece que todo el mundo puede hacer de todo. Y no. Eso ha pasado en parte, y entonces eso es una corruptela que conviene rectificar. Pues aquí lo dejo, porque ya es la hora, me he pasado 3 minutos y estoy a su disposición por si hay alguna pregunta. Muchas gracias, padre Javier. Ha sido muy interesante este recorrido que usted nos da para integrar esta pastoral del exorcismo en la diócesis. A continuación, damos la palabra a quien quiera hacer alguna pregunta, pidiendo que en favor de que todos puedan participar, la pregunta sea precisa y sea corta, por favor. Don Héctor Sepúlveda, su señora. Mi señora quiere hacer una pregunta, tiene una inquietud. ¿Cómo se llama la señora? Alicia Prando. Alicia Prando. Yo tengo una consulta, padre. Yo veo gente muerta, veo gente viva que me viene a avisar que va a morir, y lo he visto. Por ejemplo, hace 2 meses atrás yo estaba en la cocina aquí mismo tomándose con una amiga, y pasan 2 personas por mí, teniendo la casa cerrada, estando sola, mi marido andaba en misa, 2 personas que pasaron caminando por el pasillo. Cuando llega mi marido le digo, por favor, porque yo las conocí. A mi amiga no le dije para que no se asustara, y le digo a mi marido, llámate a coronel, porque algo pasó. ¿Sabe que a esa hora estaban enterrando a una de las personas que pasó? Ese es un caso. Y otro caso es cuando yo soñé y le dije a mi mamá, su vecina va a morir, mamá, avísele a las hijas. Y me dijo, ay, tú con tus cosas. Y sabe que antes de la semana la señora había muerto, se cayó de espalda y falleció, se cayó de un vehículo. Entonces, a mí esas cosas no me dan miedo, porque ya estoy, ¿cómo se llama? Como que lo tengo impregnado en mí, que me van a pasar esas cosas, no me gusta saberlas, pero me llegan estando despierta o estando soñando. Esa es mi inquietud. Bueno, esto en realidad es una cuestión distinta de lo que habla de hoy, pero aún así le respondo brevemente. Este tipo de fenómenos suceden a las personas que tienen mediumnidad, conexión con los muertos, porque han sido atacadas por los espíritus en sus vidas, por ejemplo, en la gestación, en la
accidente, en cosas así, y o porque lo han heredado de sus antepasados. Eso ya habría que hablarlo privadamente, porque no es una cuestión para comentarlo en público, pero sí es algo que conviene, de lo que conviene enterarse, porque a los muertos dejarlos tranquilitos. Entonces, los que están yendo a irse, pues lo que hay que hacer es que se encaucen en su explicación y que no intenten conectar con los vivos, con aquellas personas del mundo de los vivos que tienen esa conexión con la muerte. Entonces, pues, por eso digo que es una cosa que es negativa y de la que conviene liberarse. Muchas gracias, Padre Javier. Padre Cristian había levantado la mano. Sí, muy buenos días, Padre Javier, y saludar también a los hermanos. Es una consulta que surge de aquí de otros hermanos que estamos también compartiendo este curso, que agradecemos también la posibilidad de poder compartir con ustedes este bonito curso y bueno también. Padre Javier, ¿qué opina usted de las películas que tratan sobre exorcismo, sobre cosas sobrenaturales, que pueden ver que sobre todo en los jóvenes hoy día, muchos de ellos buscan esto, de ver estas películas y se crea como un ambiente muy en búsqueda de ello? Entonces quisiera escuchar eso, Padre. ¿Qué opina usted de ello? Hay un interés morboso en los jóvenes hoy día, porque les han difundido mucho de las cadenas y de los medios de comunicación que puedan, todo lo que son documentales de terror. Entonces, eso no es conveniente, porque aficionarse es una manera de perder sensibilidad. Concretamente, en las cuestiones de exorcismo, pues para que no perturben y no hace falta una formación previa. Hace falta que, por ejemplo, hacer un cine, que antes de ver una película de este tipo, una película que sea sana, como puede ser la del exorcismo de Emily Rose, ¿no? Es que hace una cosa así, porque haya una orientación. No sé si será problema mío, pero no lo escucho bien, Padre. Cortado. A ver. Parece que son... Sí, no se escucha muy bien. A lo mejor quizás apagando su cámara, quizás el audio, por lo general, se apaga la cámara y se deja el audio solamente, quizás. Podríamos probar. O lo que muy bien. Pues, a ver, ¿cómo está ahora? ¿Se sigue escuchando mal? Sí. A ver. Es que a lo mejor es mi conexión. Ahora se está escuchando. Ahora sí, Padre. Vamos a ver un momento. Ahora sí. A ver. Es que se escucha ahora. Sí, ahí se está escuchando mejor. A ver. Es que he perdido la conexión. A ver. Un momentito. A ver si la recupero. Aquí espero recuperarla. A ver, ahora. ¿Se está escuchando bien por ahora, Padre? Vale. Pues digo que este tipo de temas conviene verlos, pero con un tratamiento adecuado, con una preparación previa, porque si no, para que no sea algo que uno pues, se deje llevar por la morbosidad del terror, de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues sí, no es todo lo que son estas películas de terror, tal, no son convenientes. Lo cual ya digo que no significa que no se pueda ver ningún documento sobre exorcística, pero tiene que ser gente preparada. Es como hay muchos tipos de películas que requieren pues ya tener una madurez para poder verlas. Hay cosas que son malas para todo el mundo. La pornografía es mala para todo el mundo, pero hay cosas que pueden ser malas para un joven, para una persona con una sensibilidad todavía muy delicada,
y que en cambio para una persona con buena formación puede instruirle y puede ayudarle. Los jóvenes, desde luego, no parece que sea lo más adecuado para ellos este tipo de películas. Muy bien. Padre, se está escuchando muy bien ahora. Carmen Luz tenía una pregunta y después Claudia Serra. Gracias, Padre Raimundo. Bueno, es cortita, Padre. Es una duda que tengo en cuanto a los servidores de los exorcismos. Si hay alguna posibilidad o algún caso en que por participar sirviendo en algún exorcismo, los demonios pudieran irse a vengar, por así decirlo, en alguno de sus parientes cercanos que tuvieran puertas abiertas. No sé si me doy a entender, Padre. Bien cortita Sí. la pregunta. Gracias, Sí. Padre. Esa es una de las cosas que tiene que hacer el exorcista, que es prohibir a los demonios las represalias en los bienes de los presentes, en la salud de los presentes, en los familiares de los presentes. Eso tiene que sellarlo el exorcista para que no pueda darse. Entonces, cuando eso se hace, los demonios quedan inmovilizados para atacar de esa manera. Si no se hace, claro que pueden darse esas represalias. Muchas gracias, Padre Javier, me queda muy claro. Buenos días, Claudia Padre. Serra, entonces, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Quería hacer la siguiente consulta. Las personas que hemos vivido estas experiencias, al estar en una situación de opresión o posesión, da lo mismo cuál sea el caso, ¿cómo afecta? Porque esto afecta mucho a la familia. Por ejemplo, esto me afectó mucho a mí con mi familia porque yo tuve que alejarme de mi familia físicamente porque yo no tenía una buena relación con mi mamá, entonces cuando estoy cerca de mi mamá yo sufro mucho, ¿me entiendes? O cerca de mi hermano, que son las dos personas con las que hay como un conflicto, entonces se genera mucha mayor perturbación y yo veo que el demonio ataca a ellos para atacarme a mí, donde están los conflictos. Entonces, la pregunta mía, que también es bueno, porque por ejemplo, en mi caso, mi familia en el fondo, como que me miran, en el fondo no me creen, ¿me entienden lo que a mí me ha sucedido? Entonces hay como un cuestionamiento porque es una situación bastante particular, pero más allá de eso hay un entorno cercano que se ve afectado por esto, porque generalmente el demonio ataca con los cercanos para atacar a la persona, para seguirla agrediendo. Entonces, ¿cómo se maneja a nivel del Ministerio de Exorcismo también el acompañamiento a la familia? Porque hay que educar a la familia para convivir con un poseso, con una persona que está así. Y con respecto, por ejemplo, también de los hijos, porque yo tengo una hija pequeña que yo siento que ha sido una gracia extraordinaria de Dios que la ha protegido bastante, pero de todas maneras eso no significa que no pudieran afectarse. Entonces me gustaría si usted nos podría hablar al respecto. Gracias, Padre. El exorcista o el sacerdote que acompaña tiene que atender a las 6 puertas. Y una de las 6 puertas es el tema de la afectividad. O sea, la 5ª puerta son las heridas desde el seno materno, durante la gestación y luego después. Y por tanto hay que atender una de las cosas que tiene que mirar el sacerdote o el diácono que va a liberar, pues tiene que mirar las personas tóxicas. Y una de las primeras cuestiones que siempre recomienda cualquier terapeuta es que hay que alejarse de los depredadores emocionales. ¿Qué sucede? Que la víctima de esos ataques tiene síndrome de Estocolmo. Los que le han atacado, los que le han hecho bullying, los que le han despreciado, los que le han maltratado, esas personas han creado un sentido de culpa en la víctima. Te tratamos así porque eres mala, porque tú te lo mereces. Entonces, lo primero que tiene que hacer la víctima es alejarse de ellos. Jesús decía, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Y los que no, no son mi madre y mis hermanos. Y eso tenemos que saber. Jesús decía, por mi causa estarán en una familia 3 contra 2 y 2 contra 3. Y hay que saberlo.
para alejarse de aquellos que sean fuente, que además los utiliza el diablo como satélites suyos para atacar a la persona afectada. Entonces, hay que tener en cuenta siempre esas 6 puertas y no hay que tener ningún problema, ningún sentido de culpa por alejarse de los depredadores emocionales, de las personas maltratadoras, de las personas tóxicas. Al contrario, es importantísimo alejarse de ellas porque no hay liberación sin sanación. Y no puede haber sanación si uno sigue sufriendo agresiones, porque no se cicatrizan las heridas. Muy claro, padre, muchas gracias. Carolina Carmona quiere hacer una pregunta. Sí, muchas gracias. Buenos días. En el caso de mi familia, yo estoy angustiada desde hace tiempo por mi hermano. Él lleva una relación de casi 9 años con una persona que nunca ha sido estable. Él, por las puertas que usted menciona, han sido muchas ocasiones en que ellos han estado separados. Ella tiene muchas puertas abiertas. Una de ellas, pues, ha sido intento de violación por parte de su padre. Tiene abandono, intentos de aborto, muchas cosas en cuestión de ella. El punto de esta relación, de lo que está diciendo, es muy tóxica, pero en algún momento, por ver toda esta situación en que los dos realmente se han ofendido y herido exageradamente, hasta el punto en que ella, por ejemplo, la esposa de mi hermano, no están casados, de hecho no están casados por la iglesia. Y mi mamá siempre ha dicho que a lo mejor la solución sería que se casen y que a lo mejor pudiera haber una por principio de cuentas. Entonces, ella ha sobajado, ha menospreciado, ha humillado muchísimo a mi hermano, hasta el punto que la última vez le dijo, ¿sabes qué? Cuando yo no he estado contigo, porque se han separado en innumerables ocasiones, la segunda hija que tengo no es tuya. Y sin embargo, o sea, nosotros vemos agachar la cabeza a mi hermano y soportar todo. Entonces, en algún momento mi hermana preguntó, yo no sé con quién fue, pero le dijeron que a mi hermano lo trabajaron. Y yo personalmente siento que es la voluntad, porque no tiene voluntad para irse. Entonces, para dejar esa relación tóxica. Entonces, mi pregunta es, ¿de qué manera puedo yo ayudar a mi hermano en esa relación tóxica a que se aleje? ¿De qué manera yo puedo hacer, no sé, oraciones de liberación o lo que sea para ayudar a mi hermano a dejar eso que por años, son 9 años, de que no ha sido nada bueno para ninguno de los dos? Bueno, dice San Juan que los enemigos del hombre son el mundo, el demonio y la carne. Nosotros tendemos a darle toda la culpa al demonio. Y no, también el ambiente y también la debilidad personal. Para ayudar a su hermano hay que atacar en los 3 frentes. Ver cómo, qué cuestiones relacionales le están afectando y están haciendo que sea vulnerable al amarre que le han hecho. Da toda la impresión, por lo que me está usted diciendo, de que le han trabajado, le han hecho un amarre. Entonces él no es que la quiera, porque no la quiere, es más, la ha dejado muchas veces, pero no puede separarse de ella porque está atado. Entonces, uno puede, con la oración de intercesión, oraciones de liberación contra los amarres, por ejemplo, las letanías de San Rafael. Por ejemplo, en el libro de las 6 puertas hay una oración contra maleficios y hechizos. Pues esa oración, ese tipo de oraciones ayudan a romper la influencia del enemigo. Pero luego hay que ver que es su propio hermano el que tiene que poner también de su parte. Y necesitará una terapia. ¿Por qué? Porque una terapia en doble sentido. Una terapia sistémica, o sea, que tenga en cuenta qué influencias familiares han hecho que sea una persona débil de carácter. Y habrá que a lo mejor hacerle oración de seno materno.
que viene en el libro también de las 6 puertas, habrá que hacerle oración de herencias intergeneracionales, de defectos que vengan de la familia. Entonces, eso le va a ayudar a lo que se llama el mundo, el contexto. Y luego está la propia debilidad personal, que para eso tiene que orar. Y vosotros, ustedes, podéis interceder por él para que Dios le dé la gracia de la conversión. Es decir, hay que atacar las 3 cosas. El hechizo que lo está sometiendo, con esas oraciones de liberación que le he comentado. Segundo, las influencias del ambiente que le han venido por heridas desde el seno materno y del contexto familiar. Tercero, la propia falta de vitalidad espiritual, intercediendo por él, rezando el rosario, ofreciendo misas, haciendo sacrificios, ayunos, para que el Señor le dé la gracia de la conversión. Hay que trabajar las tres fuentes de entrada que le están haciendo tan vulnerable y que lleva 9 años, pues zombie. Muchas gracias, Padre Javier. Yo tengo una consulta en relación a cómo organizar la pastoral de la liberación dentro de la diócesis. ¿Usted piensa que es conveniente exponer a la persona interesada, al que está afectado, a un cuestionario inicial para poder ayudar en la agilización de ese proceso, o eso lo puede cohibir? ¿Cómo puede ser el inicio de manera más adecuada? Sí, hombre, siempre lo primero es que alguien, que puede ser también un colaborador, algún sacerdote que colabore con el exorcista, que lo reciba, que lo atienda humanamente primero, que ya haga un discernimiento básico, porque hay muchas cosas que se ven en un primer encuentro, y que luego le puede facilitar mira, pues esto es para tal. Si no se hace de esa manera humana, pues puede resultar una cosa un poco fría, ¿no? Pero sí conviene ese encuentro personal y puede facilitar pues unas preguntas, un tal, que se miran y que luego se destruyen por la cosa de la privacidad, ¿no? De la protección de datos, ¿no? El conservar expedientes de temas, de este tipo de temas, no es prudente, por las leyes que hay de protección de datos y leyes de privacidad, ¿no? Son cosas que no conviene. Entonces, no es inconveniente en hacer un cuestionario, pero vamos, que el primer cuestionario es el encuentro personal, que lo puede haber como una primera fase, pues con un sacerdote auxiliar, porque a la gente le ofrece más garantía que a lo mejor un laico o lo que sea. Además, muchas veces se tratan cosas muy personales y que conviene que queden dentro de la confidencialidad sacerdotal. Pero ya es cuestión de organizarlo, pero todo lo que sea quitar frialdad es importante. Y otra pregunta también parecida: ¿cómo se podría integrar mejor esta pastoral dentro de las otras pastorales? Por ejemplo, la pastoral litúrgica, interesar a la pastoral social, familiar, etcétera, para poder integrar así en la diócesis. Bueno, primero que estén informadas en todas estas pastorales de qué tipo de cuestiones se plantean. Segundo, que en la pastoral, la pastoral litúrgica, el que la gente conozca las oraciones de liberación y de sanación. En la pastoral familiar, que la gente pues sepa que hay una serie de cuestiones que pueden repercutir negativamente en las personas y abrir puertas. En la pastoral social, muchísimo, porque dentro de las personas que acuden a Cáritas, que están en situación de precariedad, muchas veces son personas que están en esa situación por ataques del demonio. Entonces, que en esos ámbitos, que en ámbito de Cáritas, que no piensen que, bueno, que es una persona está arruinada es porque se lo habrá buscado, o no, como le pasó a Job, que no se lo había buscado, que esto lo había provocado el demonio. O sea, que la gente le suenen estos temas. O sea, desde luego hay que insertar y que había que dar una formación básica
en toda la diócesis, en todas las distintas delegaciones, una formación básica sobre las cuestiones relativas a las acciones extraordinarias de los demonios y cómo atenderlas, cómo prestar ellos en Cáritas, en la pastoral familiar, en los cursos, en los COF, cursos de orientación, centros de orientación familiar, como en ellos que tengan información y que estén en condiciones de prestar primeros auxilios, que es de lo que hablaremos el próximo día. La próxima charla es sobre primeros auxilios. Y esa pregunta que hace usted es súper oportuna. Gracias, padre. También se ve como importante que esto se integre en la pastoral de la salud, porque la salud no es solamente el aspecto biológico, y quizás en la pastoral de la catequesis en general, ¿no? Porque si no se conoce esto como algo integrado dentro de la pastoral ordinaria, se va a sentir muy extraño siempre. Claro. Si no se da una visión de la victoria de Cristo sobre el demonio, si no se da una visión de que no hay que tener miedo, que existen los demonios, pero que no hay que tenerles miedo si estamos con el Señor, si no se da, o sea, si no hay una doctrina católica completa, pues en la catequesis, pues entonces, claro, luego resulta que van en el seminario, tampoco les hablan. Y al final salen como sacerdotes o como diáconos y piensan pues que el demonio no existe y que ese señor lo que tiene que hacer es irse al psiquiatra. Sí, es muy importante y también es agradable, digamos, saber que el próximo encuentro vamos a seguir hablando de esto porque es necesario, es necesario. Y es el último encuentro que vamos a tener, padre Javier, ¿no? Lamentablemente ya estamos llegando al final de este curso, que ha sido muy, muy bueno. Y aquí estamos con el padre Javier Silva, que es el rector del Seminario Mayor, quien precisamente de lo que estamos hablando, él ha favorecido que los seminaristas puedan participar en este curso. Entonces vamos a pedirle al padre Javier que nos dé algún comentario final y también la bendición final. Gracias, padre Javier, por esta nueva sesión de este curso de exorcismo que nos ha entregado a cada uno de nosotros, que sin lugar a dudas es muy iluminador, muy enriquecedor, especialmente para nuestro ministerio sacerdotal. Hay elementos muy importantes que usted nos comparte desde la experiencia de cómo debemos ejercer también nuestro ministerio frente a aquellos que se acercan buscando ayuda. En primer lugar, partiendo desde la acogida para saber qué es lo que está en el corazón de aquella persona, cuál es su afección, para poder entregar aquellos primeros auxilios de los cuales usted también hoy día nos señalaba, poder acompañar, poder fortalecer también la fe de aquellas personas, el fortalecimiento espiritual, con todos los elementos que la Iglesia nos entrega, desde la oración, la participación de los sacramentos, y poder derivar también a quien corresponda cuando sea necesario. Creo que el combate es real, por lo tanto debemos estar bien preparados, pero también ejercer bien nuestro ministerio con mucha atención frente a todos aquellos casos que se acercan, aquellas personas que se acercan buscando esa ayuda especial, particular, esa ayuda tan necesaria, y poder ayudar, fortalecer, guiar esos corazones a Jesucristo. Por eso también durante estos encuentros hemos invitado a nuestros seminaristas también que puedan participar de cada una de las sesiones, especialmente los alumnos de teología. Hay también alumnos que están comenzando la formación sacerdotal, que se han visto muy interesados. Después de las sesiones, siempre a la hora del almuerzo, compartimos, comentamos también lo que ha sido la sesión, así que ha sido muy enriquecedora para cada uno de nosotros. Agradezco también a quienes semana a semana también van participando, mis hermanos sacerdotes y también los laicos que se han integrado y que también ayudan con sus aportaciones, y usted gracias también por su respuesta frente a cada una de las preguntas que se van planteando. Les invito a que, para finalizar este encuentro de hoy, recemos la oración a San José. Salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María, a ti Dios confió a su Hijo,
En ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Nos disponemos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Queridos hermanos, pueden quedar en paz. Demos gracias a Dios. Muchas gracias, Padre Javier. Un gusto. Muchas gracias Adiós. a todos. Adiós, hermanos. Chao, bendiciones. Gracias a todos por compartir. Gracias. Bendiciones. Saludos.